La Biblia enseña. 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 Con el pastor Manuel Luna Atuesta. Hola amigos y hermanos, bienvenidos a La Biblia enseña, un programa bíblico de Dios para ti. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que la Biblia enseña de sí misma. La Biblia es un libro maravilloso y hoy vamos a mirar qué enseña ella de sí misma. Antes de abrir la Biblia para algunos versículos, dice la historia que el sol caía fuertemente sobre un joven que pastoreaba sus ovejas en una zona remota junto al Mar Muerto. De repente una oveja se le extravió y entonces él quiso rescatarla al percatarse que ésta se había introducido dentro de una cueva. Él buscó unas piedras e intentó asustarla arrojándole las piedras dentro de la cueva. Para su sorpresa, escuchó el sonido de vasijas que se rompían allá adentro. Ante esto, el joven pastor salió corriendo, se fue para su casa para contarle a su padre que seguramente había descubierto un valioso tesoro. Amigos y hermanos, sin embargo, después que su padre, el joven y algunos otros fueron a la cueva, encontraron que era más importante lo que había allí que un tesoro lleno de oro. Allí, justamente en las playas del Mar Muerto, en el año 1947, se descubrieron los rollos del Mar Muerto. Las vasijas de arcilla de la cueva contenían el manuscrito bíblico más antiguo que existía, escrito por lo menos 150 años antes de Cristo. Allí, en esas ollas de barro, en esas vasijas de barro, se encontraron todos los libros del Antiguo Testamento. Estos rollos antiguos testifican de la elocuencia, del poder de Dios para preservar la Biblia, la veracidad de la misma y la confiabilidad que podemos tener en ella. Ahora, ¿qué dice la Biblia de sí misma? Desde que tengo noción, recuerdo la Biblia. Mis padres tenían algunos ejemplares diferentes de la Biblia. Y he estado escuchando la Biblia desde hace varios años. Pero también he estado leyendo la Biblia e investigando la Biblia. Es por eso que el día de hoy voy a mencionar algunos versículos de lo que la Biblia enseña de sí misma. En primer lugar, vayamos al libro de Amós, el capítulo 3 y el versículo 7. La Biblia dice, la Biblia enseña, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Allí dice la palabra que no hará nada Jehová sin revelar su secreto a los siervos los profetas, es decir, a aquellos que escribieron la palabra de Dios. Pero más todavía, en el libro segundo, en la carta segunda de Pablo a Timoteo, el capítulo 3 y los versículos 16 y 17 dice de la siguiente manera: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amigos, la Biblia dice que toda la palabra, toda la Escritura
es inspirada por Dios. Pablo estaba convencido, estaba seguro. El Espíritu Santo le iluminó para decir estas palabras. Desde el libro del Génesis hasta el libro del Apocalipsis, según la misma Biblia, esta enseña que toda la Escritura es inspirada por Dios. Cada vez que nosotros abramos la Biblia, encontramos en cada página una bendición. Encontramos en cada página que ésta está alumbrada por la bendición del Espíritu Santo. Pero más todavía, el libro de Isaías, el capítulo 40 y el versículo 8 dice: la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra del Dios vivo permanece para siempre. ¡Qué tremendo versículo! Ya ustedes escucharon algo acerca de la historia del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto allí en Qumrán, en las cuevas de Qumrán. Unos 150 años antes de Cristo se escribieron esos rollos, o por lo menos se pusieron allí, y permanecieron prácticamente intactos en unas vasijas, en unas ollas de barro, hasta el año 1947, cuando fueron descubiertos. Hoy estos rollos están muy bien guardados, muy bien custodiados, como evidencia de lo que dice Isaías 48. Pero también, queridos amigos, San Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Qué declaración tan importante que Jesús hace en ese versículo. El cielo puede pasar, la tierra puede también pasar, pero las palabras de Dios permanecen y permanecen para siempre. Aparte de estos versículos, en el Salmo 119 y el versículo 105, la Biblia dice de sí misma: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia es una lámpara que alumbra a todo aquel que quiere ser alumbrado por ella, a todo aquel que está en oscuridad y pide luz. Todos los seres humanos tenemos cierta seguridad cuando encendemos la luz en las horas de la noche. Pero, ¿qué hay de aquel que está en tinieblas? Pues la Biblia es una lámpara, la Biblia es una luz, la Biblia es una bendición. Si la persona abre la Biblia, encuentra en ella la luz que brille para su salvación. Romanos 15:4 dice de la siguiente manera: las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ahora, Hebreos capítulo 4 y el versículo 12, también la Biblia nos enseña de la siguiente manera: la palabra de Dios es viva y eficaz. Y luego dice: y es más cortante que una espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, y puede ir hasta los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15, dice también: y que desde la niñez has sabido que las Escrituras te hacen sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué cosas maravillosas dice la Biblia de sí misma? La Biblia habla, cierto, de que es como una lámpara, que ella permanece, que todo puede pasar, pero que la palabra de Dios permanece. La Biblia enseña que lo que se escribió para nuestra enseñanza. La Biblia enseña que a través de su contenido nosotros podemos hallar el camino y la sabiduría para ser salvos. La Biblia dice que puede partir incluso el espíritu y partir el alma. La Biblia enseña que puede llegar hasta los tuétanos,
La Biblia enseña de sí misma que puede llegar para discernir las intenciones y los pensamientos del corazón humano. Pero ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia la Biblia? San Lucas capítulo 24, versículos 47 y 44, habla de la actitud de Jesús hacia las Escrituras. Dice la Biblia y enseña así: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Luego les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esto lo encontramos en San Lucas capítulo 24, versículos 27 y 44. Pero también en San Juan 5:39, la Biblia enseña en palabras de Jesús de la siguiente manera: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Qué tremendo versículo de Jesús. Qué tremenda invitación de Jesús. Es un llamado urgente a estudiar la Biblia, a investigarla, a profundizar en ella, porque Jesús dice: ellas dan testimonio de mí, porque Jesús dice: en ellas tenéis la vida eterna. Por lo tanto, la Biblia enseña de sí misma como la fuente de la salvación a través de Cristo Jesús. Queridos amigos y queridos hermanos, recordemos que la Biblia enseña de sí misma que es inspirada por Dios. No es la voluntad humana la que trajo la Biblia al mundo, fue la voluntad de Dios. Recordemos que la Biblia enseña que Dios habló a través de los profetas. Recordemos que la Biblia enseña que la Biblia es como una lámpara. Recordemos que la Biblia enseña que la Biblia discierne las intenciones y los pensamientos, que la Biblia puede partir el alma y puede partir el espíritu. Recordemos que la Biblia enseña que a través de ella somos sabios para la salvación. Pero también recordemos, amigos y hermanos, que la Biblia enseña que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Queridos amigos, pronto nos volveremos a encontrar para otro tema de la Biblia enseña. Que Cristo los bendiga a todos.